de la misma celda o del mismo andén. Hondos que alcancen el tope de la subasta. Hondos que bailen sin casa en el mismo tren. Hondos que resulten ser de la misma casa. Hondos que entre tantos ecos se digan quién. Hondos que se nos parezcan en la canasta. Hondos que tengan el alma como de 100. Hondos que se quieran bien. Hondos que se quieran bien. Hondos que se quieran basta. Buenas noches. Estamos en Con Dos que se quieran, aquí en Quinta Avenida y calle 32, en la barriada de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy nos acompaña, para mí es un privilegio, un honor, porque es una pianista y profesora de música, de piano, directora de la Escuela Nacional de Arte, fundadora de la Escuela de Instructores de Arte. Y sobre todas las cosas, en ella se obra un milagro que iremos revelando a lo largo del programa. Cada persona que la ha conocido, cada uno de los que han sido sus alumnos en la música y en la vida, la adoran. Son legiones de estudiantes a los que ella ayudó a encaminarse en la vida y que le agradecen su magisterio y sus enseñanzas. Ya digo, no solo de la música, sino también de la vida. En mi caso, ha sido también de alguna manera una madre para mí. Alicia Perea Maza. Señora, muchas gracias, señora. Gracias. Me da muchísimo gusto verla. Qué bonita está usted. Ya hablaremos de eso. La primera vez que yo fui a su casa, estaba cursando el 8º grado en la escuela Carlos J. Finlay, y su hijo, su único hijo, Andy, y me invitó a escuchar unos discos. Yo tenía 15 años exactamente, él tenía 14 o 13. Y fuimos allá a la casa y yo empecé a ir con mucha frecuencia después de clase. Y alguna vez le pregunté al niño que Andy fue, y que de alguna manera seguirá siendo para usted siempre: oye, ¿tú no tienes papá ni mamá? Y él me dice: sí, ¿cómo no? Claro, yo también tengo papá y mamá. Y yo: ¿por qué no los veo nunca? Y él me dijo: es que ellos siempre están trabajando, siempre estuvieron trabajando. Andrés, ¿y usted? Es verdad, siempre trabajamos. En aquella época estaba en la Escuela Nacional de Arte, que para mí, Amaury, fue la expresión máxima de la justicia social de la revolución. ¿Por qué? Porque esa igualdad de oportunidades para muchachos de todo el país, sin diferencia de ningún tipo, ni de raza, ni de clase social, ni de posición económica, simple y llanamente por tener dos cuestiones importantísimas: musicalidad y vocación. Yo había sido profesora del Conservatorio Hubert de Blanc, excelente conservatorio, pero que asistían personas con una posibilidad económica. Había que comprar instrumentos, pagar las clases, y triunfa la revolución. Y Fidel, dicen que una tarde de domingo fue con el Che al antiguo Country Club de La Habana, el lugar donde la sacarocracia cubana tenía su emporio, y que venían a jugar golf los millonarios más grandes de Estados Unidos, y le dijo al Che: ¿no te parece que esto es muy bello? Eran unos parajes preciosos, el edificio del country. Bueno, natural, no estaban las escuelas hechas, ¿no? Vamos a dárselo a los artistas. Ya él había hecho la campaña de alfabetización, que para mí también fue otra de las grandes pruebas, porque si usted no tiene cultura, no sabe ejercer sus derechos hacia la libertad. Por lo tanto, primero la campaña de alfabetización, la Escuela de Instructores de Arte y la Escuela Nacional de Arte. Para mí fue el sumo en la praxis de lo que era una ideología revolucionaria, pero fue ese hecho extraordinario de
de darle posibilidad que al talento se desarrolle. Y eso es algo que los cubanos tenemos que agradecerles a Fidel, a Raúl y a la Revolución. ¿Y qué tiempo estuvo usted, Alicia? Primero fue profesora en la ENA, pero después fue la directora de música de la ENA. Yo empecé como profesora de piano. Empecé a estudiar el piano a los 7 años. Mi mamá era mi maestra. Blanca Isabel, ¿no? La conocí. Que era una mujer maravillosa y además sacrificada, trabajadora. Ella me puso las manos en el piano. Después ella vio que yo tenía talento y entonces me puso en manos de la directora del conservatorio. Me gradué con... ¿Cómo se llamaba, Alicia, el conservatorio ese? Carlos Alfredo Peirellado. Pero Olga de Blanc y Gisela Hernández eran las directoras del Conservatorio Verde Blanc, fueron a mi recital de graduación y hablaron con mi mamá y le dijeron que yo tenía una buena formación técnica, pero que no estaba viciada por ningún tipo de metodología y que ellas querían hacer como una especie de renovación de la metodología de la enseñanza del piano y de la música. Y de buenas a primeras me veo de profesora de la escuela del Conservatorio Verde Blanc, hoy Sala Verde Blanc. Es un conservatorio precioso. Allí empecé a recibir alumnos. Había algunos que los padres preferían que el profesor fuera a la casa. Eran gente de mucho dinero. Ahí le pagaban un poquito más entonces, ¿no? Pagaban ellos más al conservatorio y el conservatorio me pagaba un poco más a mí. Por ejemplo, donde está Dos Gardenias hoy, era una de las casas de los grandes ricos. Y entonces me mandaban un Cadillac a mi casa para que yo fuera a darle clase a las 2 niñas. Y me decían, profe, usted es tan jovencita, tan bonita, toca también el piano, pero es que a nosotros lo que nos gusta es montar a caballo. Yo dije, bueno, el mundo un poco está al revés. Hay que darle un vuelco, porque el que tiene mucho dinero no tiene vocación. Y cuántas gente con mucha vocación, cuántos muchachos con mucha vocación y con talento no tienen dinero. Por eso te digo que para mí la ENA, cuando se creó, fue la máxima expresión de la justicia. Empecé como profesora de piano. A mí me gusta dar clases de piano, pero bueno, parece que me vieron cara de dirigente. Y a los 2, eso fue en el 62 que se creó la escuela, y en el 65 me propusieron la subdirección, y al final de ese mismo curso 65, de buenas a primeras, empecé yo como directora de la escuela. ¿Cuántos años, señor? Mira, estuve como hasta el 72, después fui directora de danza moderna. ¿De danza moderna? De danza moderna. Sí, porque eso no me la había sabía que... por ninguna parte. Sí, eso fue también una necesidad. Había que... La escuela de ballet nunca se terminó, el edificio. El edificio de la ENA. De la ENA. Y la escuela de danza sí. Y entonces había que compartir la escuela de danza para ballet y danza. Y yo tenía mucha amistad, y tengo mucha amistad con Alicia Alonso y con Fernando. Y además era muy amiga también de Lorna Bursal y Elfrida Mahler, que eran las directoras de la Escuela de Danza Moderna. O sea que un poco vieron que yo era la persona idónea para compartir esa escuela, ese centro, ese edificio. Claro, era danza, las dos cosas, ballet y danza, pero tiene sus particularidades. Por ejemplo, la danza moderna baila sin zapatos, los bailarines de ballet echan perrubia en el piso, y entonces la perrubia magulla la piel. En fin, había sí, era el mismo tabloncillo compartido. Sí. y además de eso, la escuela era de danza. En fin, como yo tenía un diálogo para hacer que esa convivencia se hiciera de manera amistosa, de manera orgánica, sin conflicto, exactamente, sin conflicto. Pues estuve 2 años ahí, aprendí muchísimo, aprendí porque uno cuando está en una cosa, yo me metí en no sé si sabes que la escritura de la danza se llama lavanotomía. Y no lo sabía. No. Sé lo que es lobotomía, que es lo que me terminarán de hacer a mí en algún momento. Me tendrán que hacer en algún momento. Es la escritura de la danza, porque la danza escribe sus
sus pasos, como una partitura. Aprendí. Después me pidieron que fuera para Saumel, para la escuela Saumel. Estuve también un año dirigiendo Saumel, estuve también dirigiendo la escuela Amadeo Roldán y después fui directora de las escuelas de arte de la provincia Ciudad de La Habana. Ahí estuve entonces el I-19, San Alejandro, en fin, todas las escuelas de arte de, ya no solamente de música, sino todas las de arte, Amadeo, como es natural, incluida Caturla. O sea que en las escuelas he estado todos estos años, hasta el 87, 88, que ya se estaba gestando la creación del Instituto Cubano de la Música. Sí, pero ahí llegaremos, ahí llegaremos, porque no quiero que se me pierda el hecho de que en todo esto no hemos hablado de que usted nació en un pueblo que se llama San Antonio de la Vega, que hoy pertenece a Mayabeque. ¿Antes a qué pertenecía? A Provincia de Habana. ¿Y antes a La Habana? Antes a La Habana. Yo me considero habanera. Después fue Provincia de Habana y ahora es Mayabeque. Pero usted sería entonces considerada una señora del interior que llegó a la gran ciudad. ¿Estoy bien o voy mal? Si voy mal, me lo dice, va mal. Y esa parte yo realmente no la conocía porque usted habla poco de esa infancia en San Antonio de la Vega. No hablo poco por ingratitud, porque yo quiero a San Antonio y porque ahí mi padre era de San Antonio de las Vegas, nacido y criado allí. Mi mamá no, pero el padre de mi mamá, o sea, mi abuelo, era médico y lo mandaron cuando terminó la carrera a San Antonio de las Vegas, un poco como diríamos ahora, hacer el servicio social allí, que en aquella época no se llamaba. Él era, la casa de socorro de San Antonio de las Vegas se llama Alberto Maza, que era mi abuelo. Y mi mamá se quedó en La Habana estudiando piano, estudiando pedagogía, pero cuando se graduó fue a vivir con sus padres. Y ahí conoció a mi padre, se casaron, nacimos mi hermana Margarita, mi hermano Félix y yo, pero el matrimonio se deshizo. Mi papá tenía dos hijas del primer matrimonio, era viudo cuando se casó con mi mamá, y son dos hermanas que para mí son hermanas carnales, ya murieron las dos. Pero yo a los 6 años vine para La Habana. O sea que mi infancia realmente era muy niña, muy chiquita. Sí, lo recuerdo con mucho cariño porque yo pasaba las vacaciones en San Antonio con mi papá. O sea, siempre julio o agosto y con mis hermanas mayores. O sea, hasta cierto punto me considero vivoreña. Para la Víbora. Para la Víbora. Fuimos para la Víbora, para la calle Santa Catalina. Estudié en el Colegio Estrella, un excelente colegio, dirigido nada menos que por una hermana de Ramiro Guerra, Felicia Guerra, una mujer maravillosamente brillante. Y después hice el preuniversitario que se llamaba Bachillerato en el Instituto de la Víbora, otro genial instituto. Eran muy buenos esos institutos, el de La Habana, el de la Víbora. El de la Víbora, imagínate, mis profesores fueron Hortensia Pichardo, Fernando Portuondo, Fiterre, o sea, los autores de los textos estaban allí en aquel instituto maravilloso, Instituto de Segunda Enseñanza de la Víbora, y bueno, terminé paralelo más o menos el bachillerato con el piano. Y por eso San Antonio no está tan presente, porque vine muy niña para... yo creo que ni los 6 años tenía cumplido, creo que fueron 5 años. Pero San Antonio está dentro de mí por mi padre, porque mi padre fue una persona también excelente, al que quise mucho. Y él nos quiso también. En la otra temporada del programa yo tuve a Enriquito Pineda Barnet invitado, estuvo aquí con nosotros, y hablaba mucho de Margarita, de su hermana Margarita, a quien usted sabe que yo quería mucho y que ella me quería mucho a mí. Margarita es una de las personas más brillantes que yo he conocido. Ella con 9 años leía Los Miserables. Una mujer extraordinariamente brillante, culta, con una entrega a la revolución. Ella estuvo presa, ella tuvo una militancia... nosotros todos, la familia más la tuvimos. Yo pertenecí también a una célula del 26 de julio, pero mi hermana tuvo un protagonismo mayor. Ella expuso su vida por la revolución, y una alumna preferida de Vicentina Antuña. Ella se casó con Ricardo Alarcón, como tú sabes, y tuvo una hija que... Margaritica, ¿no? Margaritica, que es
para mí mi hija, la hija que no tuve, Margarita, mi hermano Félix estudió arquitectura. Que también era brillante. Que también era un hombre brillante y que quería muchísimo a Andy, mi hijo. Sí. O sea, yo tengo un recuerdo familiar muy, muy grato de un hogar de gente de mucho valor humano y además intelectual. Aquí viene el momento en que usted llega al Instituto de la Música, que se funda el Instituto de la Música, porque antes trabajaba en la dirección de música del ministerio. Y fíjese que la profesora va quedando cada vez más atrás, se va alejando en el tiempo, y más la pianista. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo es que uno abandona? Que usted me ha hablado de sacrificio, me orientaron, me dijeron, me pidieron, creen que yo era la persona más capacitada. Pero ahí también se va yendo el alma del artista, de la pianista, de la profesora que disfruta estar con sus estudiantes. ¿Cómo fue sintiéndose esa Alicia que le iba cayendo arriba cada vez más responsabilidad? Ya era la directora de todos los músicos del país. Mira, en la escuela fue menos traumático, porque yo tenía siempre 1 o 2 alumnos, siempre, de piano. Eso era una norma del Ministerio de Educación en aquel momento. Nosotros teníamos un cierto asesoramiento del Ministerio de Cultura, pero también del Ministerio de Educación. Y los directores debieran de tener una docencia directa. Y yo, como es natural, pues enseñaba, tenía 1 o 2 alumnos de piano, ¿no? Pero yo acompañé mucho a los muchachos que se graduaban, a los muchachos, por ejemplo, un flautista toca con piano, un violinista toca con piano, y no había la cantidad de pianistas acompañantes para 300 y pico de muchachos. Entonces yo leía muy rápido. Eso es algo que se tiene o no se tiene. Y me decían, profesora, mire, la semana que viene es mi examen y yo no tengo pianista acompañante porque se enfermó, porque no sé qué. Entonces yo tocaba, por ejemplo, con José Luis Cortés, que le llaman el Tosco. Sí. A mí me gusta decirle José Luis Cortés. Claro que sí, sí, yo le acompañé, es un príncipe. Sí, es un excelente flautista. Persona? No puedo decir acompañé, yo toqué con él las 6 sonatas de Bach para flauta y piano. Alfredo Muñoz, uno de los mejores violinistas, para no decirte el mejor de Cuba hoy día, yo le acompañé el recital de graduación y había que tocar. O sea, yo hacía mis esfuerzos por no mantenerse totalmente alejada. Dedos mover, piano tocar, ¿tú entiendes? Sí. Tocar. Donde fue más duro fue en el instituto. Pero el instituto me hizo ver la responsabilidad que tiene el Estado. Porque en la escuela estaba todo más garantizado. Pero, por ejemplo, tú eres un compositor y tú haces una sonata y no te la editan y no suena. Te la meten en una gaveta y no suena. ¿Por qué? Porque tú pintas un cuadro y tú lo pones en una pared y todo el mundo lo ve. No estará en una gran galería, pero la gente lo ve. Pero si tú haces una sonata y nadie la toca, porque la música es un arte del tiempo, necesita el intérprete. Tú haces una canción y nadie te la canta y te silencian tu obra. ¿Te la silencian o no te la silencian? No, y me empobrece. Claro. Entonces, digo, física, yo me di materialmente cuenta, y espiritualmente. Y yo asumo el instituto en el 90 y el muro de Berlín se cayó en el 89. Y cayó arriba el instituto, entre otros lugares. Yo le decía a los músicos, juro que no lo tumbé. ¿Por qué? Porque las cuerdas venían de allí, de las cañas de oboe, de todo el campo socialista, los Estonia, todos los pianos rusos, todo teníamos. Y de buenas a primeras nos quedamos sin accesorios, sin papel, la pasta negra para hacer los discos, el polivinil clorito, todo eso venía del campo socialista. Y yo me sentí como que yo tenía que darle respuesta a esos músicos que en parte habían pasado por mis manos. Y se me fue el piano de la cabeza. Se me fue porque, por ejemplo, la promoción de la música. Si tú eres un excelente compositor y no te lo interpretan, y no te lo editan, y no te lo graban, y no te lo ponen en los medios, que en este país, que no hay anuncios, que no hay una compañía que te obliga a poner lo que tú no quieres, porque nosotros somos los dueños, la revolución es el dueño, pero para eso hay que tener una infraestructura
de edición, hasta de encargar obras. Yo tenía un compositor que me decía, en tiempos de Mozart le encargaban, porque la reina Ana tenía un hijo y entonces le encargaban al compositor. A mí nadie me encarga nada. Entonces yo ni hay un salario para un compositor. ¿Y a quién le interesa que yo componga? Al Estado, y el Estado es usted. Entonces ese gran reto, es un reto, porque tú ves que hay talento formado por esta misma revolución. Tú ese talento le tienes que dar las condiciones para que ese talento el pueblo lo disfrute y el artista se sienta realizado. ¿Cuántos años fue eso? 11 años. Ahora, hay un proceso extraño. Si uno lee un currículum suyo, ¿cómo es posible que Fran Fernández, que tiene 10 años de edad menos que usted, termine siendo su maestro de piano en el superior, por supuesto, cuando usted decide volver nuevamente de estudiante? Mira, es una... Con clases magistrales que le dio Mario Romeo, Jorge Luis Prats. Fundamentalmente Frank. Mira, en Cuba existía el Consejo Nacional de Cultura y el Ministerio de Educación. Eran los dos organismos, uno para la educación y otro para la cultura. Pero en el 75 se crea el MES, el Ministerio de Educación Superior. Por X razones que no voy ahora a analizar porque no tenemos tiempo, se les dio como un rasero todo el título antes en el arte, de la creación del Ministerio de Educación Superior, era título de nivel medio. Para mí fue como que un cataclismo, porque yo me consideraba que yo había estudiado todo lo que se podía estudiar en la música, en el tiempo cuando yo era joven, cuando era estudiante, ¿no? Y de buenas a primeras yo era graduada a nivel medio, pero no yo, todos los que habíamos estudiado antes de la creación del ISA, porque en casi todos los países del mundo la enseñanza está en el arte, sobre todo en la música, en 3 niveles, elemental, medio y superior. Cuando se crea la ENA, nosotros pensamos que era el nivel superior de Cuba, que sí lo tenía ya antes el Conservatorio Amadeo Roldán, porque hay que hacer una excepción con el Amadeo. El Amadeo fue la Academia Municipal de Música de tiempo del capitalismo, que por ahí pasaron las grandes figuras de aquel momento. Y se le dio entonces el mismo estatus que la ENA, pero siempre pensando en que era lo máximo que teníamos. Y después se crearon los conservatorios elementales, Saumel, Caturla, etcétera. Bien. Y además esto después se hizo a nivel nacional, porque cuando yo empecé en la ENA era la ENA y todos los niños de todo el país tenían que venir para la ENA. Después la revolución siguió, la revolución en la cultura, y es un sistema de enseñanza artística del cual tenemos también que estar orgullosos los cubanos, porque hay escuelas en todos los lugares, incluyendo la Isla de la Juventud, incluso de nivel elemental y medio, y algunas filiales de nivel superior. Pero volviendo de buenas a primeras, yo me siento que estoy graduada a nivel medio, y para mi mamá había que ser universitario. Mi hermana estudió filosofía, mi hermano arquitectura, y usted era la que tenía yo nivel entonces medio. No lo entendí. Ahora quizás lo vea de otra forma, porque los años hacen cambiar también, la madurez. Bien. Me fui para la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y con mi título de bachiller me matriculé en psicología para graduarme de psicóloga y tener nivel superior. Fundamentalmente por mi mamá, porque mi mamá no hubiera entendido que de sus 3 hijos uno no fuera universitario. Porque mi mamá era una maestra, apasionada. Ella me decía, ni la raza, ni el color, ni el dinero, ni nada. Lo que vale son los buenos sentimientos y la cultura. Y Fran Fernández, que llegaba de la URSS, del Conservatorio Tchaikovsky, que sí, claro, tenía nivel superior, porque era un Tchaikovsky, claro, Tchaikovsky, se entera de que yo me había matriculado en psicología, en curso para trabajadores. Yo no iba a dejar la escuela, ni mucho menos, pero yo iba a estudiar psicología.
Y me dice, Alicia, ¿qué es eso que tú ahora vas a ser psicóloga? Entonces le expliqué, mira lo de nivel medio para no repetir. Me dijo, estudia en el ISA y entonces te gradúas de nivel superior en el piano. Le dije, Fran, pero yo llevo años sin ejercer como pianista. Sí, acompañaba a muchachos y eso, pero no hice una carrera. Ahora esos niños que van a ingresar tienen 5 o 6 horas de estudio diario. Me dijo, mira, Alicia, yo te he oído tocar el piano con los muchachos, yo te he oído tocar solo y tú eres una pianista. Pero te voy a decir más, yo te admito en mi clase. Y en el arte, cuando un alumno toca, que lo oye todo el mundo, porque si tú haces un examen escrito, lo califican y nadie sabe lo que tú pusiste. Ahora, el que toca el piano, lo primero que se piensan es qué maestro tiene, y si toca bien, lo enseñó bien, y si toca mal, o sea, el maestro nos sentimos calificados por los alumnos, de una manera muy flagrante, porque lo demás son por cientos de promoción. Esto es, o tocas o no tocas, y si tocas bien o tocas mal, es tu maestro también. Si él me admite en su clase, te voy a decir una cosa un poco vulgar, él no va a apostar por un caballo perdedor. Eso como están las cosas es de Shakespeare. O sea, y eso no es vulgar para nada. Bueno, pues yo dije, si él me acepta en su clase, es que él sabe que yo puedo con los 5 años. Sí, señora, de pero ¿qué edad tenía usted en ese momento? Imagínate tú, yo me gradué a estudiar. 49 años. O sea, estaba a punto de cumplir 50. Empieza. O sea que son 5 años de clase con Fran. Usted termina con 55 años, es que usted se gradúa. Ese es uno de los... Ese es como el primer milagro suyo. Mira, en cuanto al arte. Para mí fue lo más grande que he podido hacer en mi vida. Imagínense que me tocó al lado Hernán López Nusso. Otro genio. Que tocaba el piano maravillosamente y estaba al lado mío. Además, yo no podía sacar malas notas. Yo era directora de una escuela. Yo tomaba Actedrón para mantenerse despierto. Porque yo tuve que sacar 5 en todas las asignaturas, porque si no, no me respetaban mis alumnos. Quiero aprovechar porque en la vida hay que ser agradecido. Fran me enseñó. Fran es un excelente pianista, pero es un excelente maestro. Maestro también, buenísimo. Confió en mí. Fue muy exigente, él es muy exigente. Yo me gradué con el concierto 1 de Chopin y también te voy a decir, un día le dije, Fran, ¿tú crees que yo pueda tocar Liszt? Porque Liszt, ¿tú sabes qué es? El pianismo absoluto. Pianismo. ¿Por qué me preguntas eso? Porque yo tengo las manos chiquitas y además muchos años fuera del piano y las manos y no tengo equipo. Y me dijo, Alicia, tú tocas con los ovarios. Bueno, Fran. Y yo realmente le agradezco mucho a Fran. Él estuvo 5 años dándome clases. Soy graduada del Instituto Superior de Arte. Me gradué con los niños que yo había prácticamente acabado de graduar de nivel medio de la ENA. Y es una de las grandes experiencias muy bellas de mi vida, aunque pudiera parecer un poco raro, no sé, incongruente, pero volví al piano y después... No, pero es que se vuelve a interrumpir su vida nuevamente. Se vuelve a interrumpir porque entonces usted y a su esposo, que no es el papá de su hijo, pero que de alguna manera lo ha sido todos estos años, Héctor Hernández Pardo, un hombre muy calificado, un hombre muy respetado, que ha estado trabajando en la oficina de los asuntos martianos durante muchos años, lo nombran de repente diplomático y a usted también. Y entonces vuelve a interrumpirse eso. Ya que tú hablas de mi segundo esposo, o sea, de mi esposo actual. Sí, ya hace muchos años. Y hace muchos años, vamos a cumplir 40 el año que viene. Por eso, bueno, hace muchos años. Yo he tenido una suerte en el amor, porque el padre de mi hijo fue un ser excepcional, ya murió. Andrés Montes. Andrés Montes, un revolucionario, trabajó con el Che. Ahora digo yo, con casi 39 años, me casé con un martiano convencido. Para mí Martí, para todos los cubanos, es lo más grande. Él es un hombre, además de un escritor, muy buen escritor. Es periodista. Periodista, pero esa formación martiana
que la lleva a su vida práctica, esa promoción del pensamiento martiano. Y creo que está haciendo un excelente trabajo en el centro, en la oficina del programa martiano. Y con Andy ha sido un padre y para mí, mis dos nietos, un abuelo. No me contestó lo de la diplomacia. Los años siempre te lo cobran por algún lado. Y en el 2001 yo tuve la pérdida del ojo, de la visión total del ojo izquierdo, y el derecho ya empieza a fallar, tiene su catarata, el glaucoma se controla pero no se cura, en fin, eso me ha lastrado bastante. Y en el 2001 yo decidí no seguir dirigiendo, porque ese gran reto de que a los miles de talentosísimos músicos cubanos hay que tener una salud y una voluntad, pero sobre todo una salud. Y pedí alejarme y volver al piano. Coincide con que mi esposo lo nombran embajador de Cuba ante la UNESCO y yo fui como consejera cultural. Es otro mundo. De todas maneras, seguir defendiendo la revolución, exponiendo los logros, te llevamos a ti para, sí, claro. para un bellísimo concierto, inolvidable concierto. Te llevamos, no, te pagaste tú tu pasaje, sí, porque no teníamos... Yo estaba en Madrid. No teníamos dinero para pagar el pasaje, pero bueno, todo el que pasaba... Todo el que pasaba ayudó. Todo el que pasaba. El coro de Digna Guerra. El coro de Digna, el coro de Alina Urraca, todo el que yo veía que podía, aunque no teníamos dinero para... y lo alojábamos con el movimiento Solidaridad. No, y además ninguno cobraba. Y ninguno cobraba, como es natural. Y bueno, y realmente fue una etapa linda porque pudimos defender y además exponer los logros de la Revolución Cubana en la cultura, yo como consejera cultural y él como embajador. Y realmente fue un periodo, y ahí sí pude estudiar el piano, porque era un poco un horario casi de oficina, y tenía por lo menos, claro, los franceses son muy exquisitos con el problema del ruido, del sonido, de la privacidad, en fin. Como nosotros, igualito. Sí, pero pude tocar. Y después siempre me acordé del compositor cubano que me dijo: usted me silencia mi obra, porque no me la edita. Claro, acordó aquel. Si no me la edita, nadie la toca. Pero además, el intérprete cubano tiene un eurocentrismo en la cabeza. Y todo es Mozart, Beethoven, Haydn, Chopin, Tchaikovsky. Y yo recordé a Martí. Martí decía: injértese el mundo en nuestras repúblicas, pero las raíces deben ser de nuestras repúblicas. Y dije, bueno, si yo toco el piano ahora, ¿qué toco? Pues la obra de los grandes compositores cubanos y latinoamericanos. Yo soy una defensora de la gran Nuestra América, como dijo Martí. Pues bueno, toco Fariñas, toco Cervantes, que tuvo una lindísima relación con Martí. Y Fariñas es muy difícil. Fariñas es uno de los grandes, toco Lecuona, toco, en fin. Y una empresa, José María Vitier, que es otro de mis preferidos. En los 3 discos que he hecho, que me los propuso una empresa española que promocionaba los derechos de autor de esos músicos, y los 3 son íntegros de música de compositores cubanos: Harold Gramash, Gisela Hernández, Fariñas, Lecuona, Vitier. Y volví al piano, claro, con ciertas limitaciones de un horario de trabajo como consejera, ¿no? Tuve un poco más de tiempo para... Sí, y cuando eso terminó, cuando su misión terminó, usted regresó. A mí me faltan, creo que 2 preguntas. Voy a terminar con su hijo. Ese es el final aquí. Pero yo voy a leer un pedacito porque, a ver, usted tiene 80 años, que usted estuvo dando clases en el Instituto Superior de Arte prácticamente hasta los 55. Eso es increíble, Alicia. Y yo hablaba de milagros, ¿no? Y es un verdadero milagro, no solo su piel, yo la tengo a 1 metro de mí, es la distancia que hay realmente en televisión, yo no sé cómo se verá.
la piel de Alicia, el cuerpo de Alicia, es algo que no se puede creer. Bueno, en fin. Y aquí hay un pedacito que me voy a permitir leer, voy a citar, por eso tengo aquí la hoja, de una crónica de sus conciertos del año pasado, finales del año pasado, en el Teatro Peón Contreras, donde he tenido la oportunidad de trabajar, precioso teatro, en Mérida, Yucatán, en México. Los yucatecos no andan regalando elogios, señora, se lo puedo asegurar. Y aquí dice, brevemente, el artículo se llama El corazón desbordado en el recital de piano de Alicia Perea. El corazón al servicio de la técnica, eso fue el magnífico recital de la gran pianista cubana Alicia Perea Massa. Cubana, ¿qué decir cubana? Cubanísima expresión de la música de aquel país hermano por las manos magistrales de esta gran maestra en estricto sentido, ya que la ejecutante Perea se considera ante todo la maestra Perea y sigue hablando del magisterio. Tocó ante un público que vibró al mismo ritmo y tiempo que la grandiosa Alicia. Subía y bajaba de tonos, intensidad, dedos que convertía el ébano y el marfil de las teclas en blanco terciopelo, con gran vigor, asimismo en las notas bajas, una mano izquierda de privilegio que cual caja de resonancias apoyara divinas a todas y cada una de las melodías que incluyó en un hermoso ramillete de cubanería su muy bien escogido programa. No sé si esto se ha publicado, pero yo me he estremecido muchísimo al leer eso. Y, a ver, quería hablar de lo que usted considera, habló de sus nietos, no hay mucho tiempo ya. Mónica y Marcel, ¿sabe? Que son mis sobrinos muy queridos. Pero quiero terminar con la Alicia, con el gran milagro de Alicia. Es la mamá de Andy Montero. Terminemos entonces con una madre hablando de su hijo. Bueno, yo digo que de todo lo que yo he hecho en mi vida, lo que mejor me quedó fue el hijo. Porque es un ser humano excepcional, es un muchacho que no tiene nada para sí. Recuerdo que cuando se fue para la Unión Soviética a estudiar una ingeniería porque había un problema con la transmisión de la electricidad, era épocas de los apagones, y él dio el paso al frente y escogió una ingeniería que le hacía falta al país, y en transmisión, en redes. Y cuando le fui a hacer la maleta, le dije, pero ven acá, ¿dónde está tu ropa? No, el pantalón este se lo presté a fulano, el otro... Pero Andy, pero tú no tienes con qué irte. Bueno, mami, figúrate, este muchachito que no sé qué. Y después me mira así y me dice, pero tú no querías que yo fuera comunista. No te voy a decir lo que yo le contesté. Sí. Es de un ser humano de una calidad excepcional. Además de eso tiene, que para mí es importante, un oído musical extraordinario. Toca... aficionado, no estudió el piano, sería muy largo explicar por qué. No estudió música, pero... Toca guitarra. Toca guitarra, canta y de oído toca preludio de Chopin. Lo saca por oído. Pero más que eso, que es una habilidad que... Yo pienso que lo más grande que puede haber en Andy es su calidad humana, su generosidad. Yo me siento realmente muy orgullosa. Claro, era un niño precioso. Cuando me paraban por la calle, para mí la belleza, como dice Cortázar, la belleza exigente. El ser humano necesita la belleza. Mi abuela decía, no juzgues a la gente por la belleza, júzgala por su inteligencia, por su bondad, y entonces yo le decía, sí, abuela, pero si es lindo, mejor. Entonces, además de un ser humano maravilloso, un bebé precioso, un buen padre, un buen esposo. Con mi esposo son casi 40 años, nunca han tenido un sí ni un no, son familia, y eso me reconcilia con la vida, y me reconcilia con la vida la Revolución Cubana, de la cual soy defensora apasionada, marxista convencida, latinoamericanista. Yo creo que es una de las pocas zonas del mundo en donde hay una gran esperanza. Y pienso que Cuba ha sido un faro, una guía
para que esas cosas hayan pasado. Bueno, señora, ya, ¿sabe? El tiempo se me acaba. La televisión es implacable. Pero te voy a interrumpir porque yo recuerdo que tú eras un niño de unos 15, 14 años, un muchacho, y fuiste a mi casa con una guitarra y me tocaste, y yo no sabía que tú tocabas. Bueno. Y tocaste una canción a tu padre. Sí. ¿Tú no te acuerdas? No me acuerdo mucho, pero ya mi memoria... Bueno, pues a tu padre. Se extravía. Y recuerdo que te dije, dedícate a la música. Bueno, he tratado de hacer eso. Y no me equivoqué. Y la vida me ha traído aquí. Yo creo que... No me equivoqué. Bueno, a mí cuando me pregunten, yo le voy a ser sincero, señores, y en televisión se lo voy a decir. Cuando a mí me pregunten, Amaury, ¿tú conoces la abnegación? ¿Tú conoces el sacrificio? ¿Tú conoces el misterio del arte? ¿Tú conoces...? Yo voy a decir que sí, porque yo conozco a Alicia Perea. Un beso, señora mía. Hondos de la misma celda o del mismo andén, hondos que alcancen el tope de la subasta, hondos que bailen sin casa en el mismo tren, hondos que resulten ser de la misma casa, hondos entre tantos ecos se digan quién, hondos que se nos parezcan en la canasta, hondos. Que yo tenía talento y entonces me puso en manos de la directora del conservatorio. Me gradué con... ¿Cómo se llamaba, Alicia, el conservatorio ese? Carlos Alfredo Peirella. Pero Olga de Blanc y Gisela Hernández eran las directoras del Conservatorio Verde Blanc, fueron a mi recital de graduación y hablaron con mi mamá y le dijeron que yo tenía una buena formación técnica, pero que no estaba viciada por ningún tipo de metodología y que ellos querían hacer como una especie de renovación de la metodología de la enseñanza del piano y de la música. Y de buenas a primeras me veo de profesora de la escuela del Conservatorio Verde Blanc, sí, hoy Sala Verde Blanc. Es un conservatorio precioso. Allí empecé a recibir alumnos. Había algunos que los padres preferían que el profesor fuera a la casa. Eran gente de mucho dinero. Ahí le pagaban un poquito más entonces, ¿no? Pagaban ellos más al conservatorio y el conservatorio me pagaba un poco más a mí. Por ejemplo, donde está Dos Gardenias hoy, era una de las casas de los grandes ricos. Y entonces me mandaban un Cadillac
a mi casa para que yo fuera a darle clase a las dos niñas y me decían, profe, usted es tan jovencita, tan bonita, toca tan bien el piano, pero es que a nosotros lo que nos gusta es montar a caballo. Yo dije, bueno, el mundo un poco está al revés, hay que darle un vuelco, porque el que tiene mucho dinero no tiene vocación. ¿Y cuántas donde la sacarocracia cubana tenía su emporio y que venían a jugar golf los millonarios más grandes de Estados Unidos? Y le dijo al Che, ¿no te parece que esto es muy bello? Eran unos parajes preciosos, el edificio del country. Bueno, natural, no estaban las escuelas hechas, ¿no? Vamos a dárselo a los artistas. Ya él había hecho la campaña de alfabetización, que para mí también fue otra de las grandes pruebas, porque si usted no tiene cultura, no sabe ejercer sus derechos hacia la libertad. Por lo tanto, primero la campaña de alfabetización, la Escuela de Instructores de Arte y la Escuela Nacional de Arte. Para mí fue el sumo en la praxis de lo que era una ideología revolucionaria, pero fue ese hecho extraordinario de darle posibilidad que al talento se desarrolle. Y eso es algo que los cubanos tenemos que agradecerles a Fidel, a Raúl y a la revolución. ¿Y qué tiempo estuvo usted, Alicia? Primero fue profesora en la ENA, pero después fue la directora de música de la ENA. Yo empecé como profesora de piano. Empecé a estudiar el piano a los 7 años. Mi mamá era mi maestra. Blanca Isabel, ¿no? La conocí. Que era una mujer maravillosa y además sacrificada, trabajadora. Ella me puso las manos en el piano. Después ella vio que... Ya hablaremos de eso. La primera vez que yo fui a su casa, estaba cursando el 8º grado en la escuela Carlos J. Finlay, y su hijo, su único hijo, Andy, y me invitó a escuchar unos discos. Yo tenía 15 años exactamente, él tenía 14 o 13, y fuimos allá a la casa y yo empecé a ir con mucha frecuencia después de clase. Y alguna vez le pregunté al niño que Andy fue, y que de alguna manera seguirá siendo para usted siempre, oye, ¿tú no tienes papá ni mamá? Y él me dice, sí, ¿cómo no? Claro, yo también tengo papá y mamá. Y yo, ¿por qué no los veo nunca? Y él me dijo, es que ellos siempre están trabajando, siempre estuvieron trabajando. Andrés, ¿y usted? Es verdad, siempre trabajamos. En aquella época estaba en la Escuela Nacional de Arte, que para mí, Amaury, fue la expresión máxima de la justicia social de la revolución. ¿Por qué? Porque esa igualdad de oportunidades para muchachos de todo el país, sin diferencia de ningún tipo, ni de raza, ni de clase social, ni de posición económica, simple y llanamente por tener dos cuestiones importantísimas: musicalidad y vocación. Yo había sido profesora del Conservatorio Hubert de Blanc, excelente conservatorio, pero que asistían personas con una posibilidad económica, había que comprar instrumentos, pagar las clases, y triunfa la revolución. Y Fidel, dicen que una tarde de domingo fue con el Che al antiguo Country Club de La Habana, al lugar. Que tengan el alma como de 100, hondos que se quieran bien, hondos que se quieran bien, hondos que se quieran, basta. Buenas noches. Estamos en Con Dos que se quieran, aquí en Quinta Avenida y calle 32, en la barriada de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy nos acompaña, para mí es un privilegio, un honor, porque es una pianista y profesora de música, de piano, directora de la Escuela Nacional de Arte, fundadora de la Escuela de Instructores de Arte. Y sobre todas las cosas, en ella se obra un milagro que iremos revelando a lo largo del programa. Cada persona que la ha conocido, cada uno de los que han sido sus alumnos en la música y en la vida, la adoran. Son legiones de estudiantes a los que ella ayudó a encaminarse en la vida y que le agradecen su magisterio y sus enseñanzas. Ya digo, no solo de la música, sino también de la vida.
en mi caso ha sido también de alguna manera una madre para mí, Alicia Perea Maza. Señora, muchas gracias, señora. Gracias. Me da muchísimo gusto verla. Qué bonita está usted.